Somnimar nos pregunta, yo gestiono una casa familiar por Airbnb y creo que, con todo lo que he aprendido en este grupo, muchas gracias Somnimar, lo llevo 100% legal, pero mi pregunta va hacia la gestión como coanfitrión, porque yo creo que ella quiere dar el salto a coanfitrión. Si llevara la gestión de un apartamento de un tercero, ¿hay unas funciones determinadas establecidas? ¿Y cuál sería la remuneración a percibir? He oído que aproximadamente el 20%. Si soy particular, ¿cómo tendría que declarar esos ingresos a Hacienda? ¿Hay algún documento que indique la relación con anfitrión-propietario como un contrato o similar? Y gracias, no sabes, gracias, muchas gracias, señor. Yo creo que esta es la pregunta de cómo empezar a ser gestor de alquiler vacacional, ¿no? Efectivamente, Juanjo, esta pregunta es muy habitual y no solamente en tu grupo de Facebook, sino que también a mí al final hay muchos particulares que empiezan gestionando su apartamento y que llega a un determinado momento y que deciden dar el salto y gestionar el de amigos, el de conocidos, el de personas que le llegan para que le gestionen su apartamento. ¿Podemos poner la primera parte? A ver. Decía que ella gestiona una casa que es de su familia por Airbnb y que con lo que ha aprendido, lo que lo lleva 100% legal, pero la pregunta va hacia pasar a ser coanfitrión. Vale, yo creo ¿Qué funciones están determinadas? ¿Cuál es la remuneración? ¿Y cómo se articula, ¿no? ¿Y cómo se tributa? Hay un paso fundamental que es dar el salto de ser particular y gestionar tu propio inmueble. ¿Puedes poner la primera parte, Juanjo? Sí. O sea, ese de yo gestiono una casa familiar, que entiendo que es suya, desde ese momento al siguiente paso, que es, oye, quiero ser coanfitrión, hay algo fundamental y es, tal y como están configuradas las cosas en este país, ese salto a coanfitrión, para hacerlo estrictamente legal, no hay ningún mecanismo que sea posible colaborar como coanfitrión sin ser autónomo. Y, por ejemplo, te cuento una pequeña anécdota, Juanjo. Cuando Lucky, o Luquey, como tú lo llamas, cuando llegaron a Madrid, a mí me contaban que en Francia existe una figura donde encontraban a personas, estudiantes, que podían hacer check-ins y les pagaban 10, 15, 20 euros de una manera fácil, ágil, sin necesidad de estar contratado, sin necesidad de ser autónomo, sin necesidad de tener un gestor. O sea, es decir, tenían un mecanismo en Francia muy sencillo para poder esos pequeños trabajos puntuales que pudiera hacer un estudiante. Y yo les explicaba, digo, aquí en España es inviable. O eres autónomo o contratas a esa persona. Y si esa persona es autónoma, ojo con que no caiga en la dependencia. Efectivamente. Entonces, y súper importante, en el momento en el que uno pasa a ser coanfitrión, si lo quiere hacer estrictamente legal, sí o sí necesita una figura como... Se necesita, para pasar a ser coanfitrión de modo legal, hay que pasar a ser autónomo. Correcto. ¿Y qué funciones desarrolla un anfitrión? Te hago las preguntas. ¿Configurar el anuncio de Airbnb? Claro. Evidentemente, Juanjo, las funciones pueden ser todas o una parte de todas las funciones que se ejecutan en este sector. ¿Pero lo normal hoy en día en el mercado? Lo normal hoy día es que cuando... lo normal es que depende, ¿vale? Pero lo normal para una agencia como nosotros o para una agencia como las decenas que hay en este país, lo lógico es que cuando un propietario delega su gestión, el coanfitrión o el cohost o la empresa o el gestor que lo va a gestionar se encargue de todo. De todo incluye desde la parte online hasta la parte offline, desde preparar el apartamento, evidentemente pues preparar el anuncio, ponerlo en la plataforma, establecer la política de precios, gestionar las reservas, atender al inquilino 24/7, es decir, todo. Pero también puede haber ciertos propietarios que solo requieran de una parte, ¿vale? Es decir, entonces, al final, esas funciones que se determinen vendrán condicionadas en función de las necesidades de ambas partes. Es decir,
Yo, por ejemplo, he conocido casos, pues oye, que el propietario quiere hacer la parte online, el estar pendiente del anuncio vía móvil o vía internet, pero luego necesita un coanfitrión que le ayude a hacer la limpieza o necesita un coanfitrión que le ayude a entregar las llaves, ¿vale? Por tanto, ¿cuáles son las funciones establecidas? Depende del acuerdo al que llegue con el propietario. Puede ser desde unas tareas concretas a una gestión integral completa. ¿Cuál sería la remuneración a percibir? Pues depende. Por ejemplo, lo normal en una gestión completa, pues va desde, yo he visto desde un 15% hasta un 30-35%. Entonces, ¿qué es lo normal? Pues es que lo normal pues depende de la zona. No sé, yo, por ejemplo, por decirte, en Madrid, lo normal es un 20% masiva, es lo normal. Luego hay agencias que pueden ir más bajo. Nosotros normalmente vamos a nivel de comisión un poquito más bajo, porque creo que somos muy competitivos en esa, es decir, no tenemos una estructura pesada o no tenemos unos gastos fijos pesados como otras agencias, por tanto podemos ir un poco más bajo, pero vamos, que al final es una decisión un poco estratégica. Pero vamos, yo... Y la última parte de la pregunta es ¿qué tendría que hacer para declarar esos ingresos de Hacienda? Pues ya la he contestado. Has contestado. Efectivamente. Tienes que Al darte de final, alta autónomo, como cualquier autónomo, tiene y que... liquidar tu actividad. Efectivamente, con tu factura. Y por supuesto, tener un contrato con el propietario, un contrato de gestión, que tenemos un vídeo en este canal que hicimos con Álvaro que explica los tipos de contratos de gestión y tal, que es una buena introducción al tema, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacerse autónomo. Ahí, Juanjo, si te parece, si hay algún usuario interesado, tal, podríamos preparar un contrato tipo. Yo a mí no me importaría compartir un contrato tipo de coanfitrión. Podríamos darle una vuelta. Es verdad que el nuestro está muy orientado a ser empresa, pero podríamos darle una vuelta y ponerlo a tu disposición, Juanjo, para que... Yo ya sabes que ahí hago caso a los amigos, a los letrados, amigos del canal, que lo de los contratos tipo les pone un poquito los pelos de punta, bueno, y ahí yo coincido un poco. Pero también al final pensemos que cuando uno empieza en esto, pues al final siempre intenta actuar de buena fe. Al final un contrato, mira, nosotros nuestro contrato, cuando lo mandamos a los propietarios siempre decimos, oye, es un contrato abierto, es decir, es un documento entre el propietario y nosotros y un documento vivo. Y al final es encontrar un poco un espacio donde ambas partes se puedan sentir cómodas. Sí, sí. Y ponerlo por escrito y tal. Sí, al final, lo que tú decías, ¿no? Son acuerdos entre partes y tener buena relación con la otra parte y llegar a un acuerdo. Muy bien. Pues fantástico.